Descubre cómo atraer cantidades masivas de dinero inmediatamente. Manifiesta abundancia. Por Joe Dispenza en español. Créeme, es milagroso. El tema de la abundancia probablemente ha sido la solicitud más común que hemos recibido en nuestras conferencias en los últimos meses. Hemos hablado bastante de la salud, de la creación de la realidad, hemos hablado un poco sobre muchas cosas diferentes, alrededor del cuerpo y el entorno, pero específicamente la mayoría de la gente ha estado preguntando sobre el concepto de cómo crear abundancia. Siempre he tenido dudas al hablar de ello, porque cada persona tiene su propia definición de abundancia. Además, sé que si doy ciertas pistas o ciertas ideas o ciertos conceptos, mucha gente no se tomará el tiempo para hacerlo. Pero si no haces nada, no obtienes nada. Voy a presentarte una especie de modelo de lo que he aprendido a lo largo de los años. Comencemos por tomar un momento y pensar en cuál es tu definición personal de abundancia. Quiero que sepas que mi definición ha cambiado drásticamente con los años e incluso, hasta el día de hoy, sigue cambiando. Yo solía tener una definición de que la abundancia era poder hacer lo que yo quisiera, cuando y con quien lo quisiera, tantas veces como quisiera. Mi definición simplemente significaba tener un estado absoluto de libertad sin preocupaciones. Algunas personas dicen que la abundancia para ellos es tener todo lo que necesitan y más, es decir, tener más de lo que necesitan. Otros dicen que la abundancia es tener todas sus necesidades satisfechas, lo cual es una forma sólida de abundancia que proporciona el universo. Y hay gente que tiene la idea de que la abundancia tiene algo que ver con tener o conseguir cosas. Ahora bien, yo no tengo ningún problema con ninguna de esas cosas. Pero le voy a pedir a cada persona que vea este video que proponga una definición propia de abundancia en los comentarios. Tómate tu tiempo y en algún momento, sea hoy o en los próximos días, escríbelo. Una vez que sepas cuál es tu definición de abundancia, tiene sentido que puedas obtenerla. Si no tienes una definición clara de abundancia, entonces no vas a obtener resultados claros ni sólidos. Así que, hablemos de 3 cosas. Primero, ten clara tu definición de abundancia. Segundo, es muy importante que comiences a cambiar tu percepción del mundo. Es muy importante porque las creencias y percepciones de la mayoría de las personas, si estás familiarizado con mi trabajo, se basan en experiencias pasadas. Esto quiere decir que tienes una serie de fallas, una serie de incidencias o experiencias en tu vida que te hacen sacar conclusiones sobre el dinero, sobre cosas, sobre la riqueza. Sientes escasez y luego ves a personas que tienen abundancia y los juzgas. Pero mientras más las juzgues, más separación creará la polaridad de tener lo que quieres. Sin embargo, si cambias la forma en que ves las cosas, te prometo que las cosas cambiarán. La gente piensa que cuando tienen algo, entonces son abundantes. Y en realidad, ese es un pensamiento muy anticuado. El mundo es un lugar abundante, muy amigable y muy fructífero. Si puedes cambiar tu percepción, dejando de pensar que estás separado de lo que quieres y comenzando a creer que ya todo lo que quieres está aquí, entonces lo que tienes que hacer es abrir la puerta y dar un paso. Al cambiar tu percepción acerca del mundo o tu percepción acerca de la abundancia, comenzarás a ver que las cosas cambian, porque nuestra realidad se basa en nuestras creencias y nuestras percepciones. Así que piensa en esto. ¿Crees que cuando tienes algo, entonces eres abundante, lo que significa que si no tienes algo, por definición significa que no eres abundante? Porque si es así, esa no es la definición de abundancia. La abundancia significa que ya tienes ese estado de ser dentro de ti. Tercero, si puedes definir tu estado de ser, momento a momento, comenzarás a entender que la abundancia no se crea, se genera. La mayoría de la gente genera escasez, separación, victimización,
miedo, críticas, resistencia. Eso es lo que genera la mayor parte del tiempo. Pero si comienzas a darte cuenta de que para crear abundancia tienes que generar abundancia, puedes cambiar la forma en que piensas y sientes. Además, si sigues teniendo ciertos pensamientos y sigues sintiendo ciertas emociones, la forma en que piensas y la forma en que sientes se convertirá en lo que eres. Siempre he dicho que los pensamientos son la carga eléctrica y los sentimientos son la carga magnética, además que esa combinación de pensamiento y sentimiento, es decir, tu estado de ser, produce una transmisión de información al campo cuántico. Si una persona pasa 10 minutos de su día generando abundancia y luego pasa el resto del día sintiéndose como una víctima o sintiéndose separada de lo que quiere, entonces su vibración no está alineada con su futuro. Por esa razón, tiene que haber una coincidencia vibratoria entre la energía de la abundancia y esa realidad particular a la que quieres entrar. Cuando vivimos en el estado de miedo, separación, crítica, resistencia, victimización, escasez o cualquiera de esas cosas negativas, el problema será que estaremos tratando de crear el mundo que queremos, en formas muy limitadas. Intentamos desear, forzar, presionar o controlar los resultados que queremos obtener en nuestras vidas, porque creemos que esa es la única forma en que podemos obtener lo que queremos. Y dado que estamos buscando ese resultado de una manera específica, en el momento en que lo estamos buscando, definimos nuevamente la realidad con nuestros sentidos. Si definimos la realidad con nuestros sentidos, nuestra visión del mundo se basará en nuestra realidad pasada presente. En otras palabras, las personas se mueven hacia un estado de abundancia y luego comienzan a revisar si el estado de su cuenta bancaria cambió. Comienzan a buscar cosas, porque la mayoría de las veces, su percepción vuelve a un estado de escasez o de resistencia. Cuando cambias tu energía, te mueves hacia un estado vibratorio que está alineado con el futuro que deseas. Si eres capaz de cambiar tu energía, estarás pasando de estar en la realidad basada en los sentidos, en la que tienes que atravesar 3 dimensiones para obtener lo que quieres, arrastrar tu cuerpo de un lugar a otro, trabajar para vivir, ahorrar dinero y todo eso, que es lo que la mayoría de la gente hace en su vida normal, a una realidad cuántica, que se basa en no usar tus sentidos para definir la realidad, donde usas tu energía, tu vibración y tu estado de ser, de momento a momento, para atraer la realidad hacia ti. Cuando estás experimentando esos estados de escasez, significa que no tienes lo que quieres y que no estás en ese estado de ser, sino que, en realidad, estás en tu viejo estado de ser. Ese estado viejo de ser es el mismo idealismo de que estás en escasez o que estás separado de lo que quieres. Cuando las personas hacen esto, comienzan a buscar las cosas que quieren en su vida, comienzan a tratar de predecir cuándo sucederá, y una vez que empiezan a buscar y se dan cuenta de que no lo tienen, por supuesto, vuelven a su viejo estado. La paradoja es que, si sigues cambiando tu energía, practicas cambiar tu energía y lo haces inicialmente con tus meditaciones y moviéndote hacia un nuevo estado de ser con los ojos cerrados, entonces el siguiente paso es practicar hacerlo con los ojos abiertos durante el día. Con esto en mente, ¿con qué tipo de energía estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo tu vida en un estado de pasión? ¿Estás viviendo tu vida en un estado de dicha? ¿Estás viviendo en un estado de inspiración? ¿Estás viviendo en un estado de confianza o invencibilidad? Porque si estás en estos estados elevados, significa que estás en una vibración más rápida. Y cuanto más rápida sea la vibración y más alta sea la energía, más serás un imán para crear evidencia en tu vida. Entonces, en estos estados elevados, cuando te sientes apasionado, dichoso e inspirado, es difícil analizar y pensar, porque en el momento en que comienzas a analizar y pensar desde esos estados elevados, pierdes la abundancia. En el momento en que lo haces, comienzas a perderla.
Así que define tu estado de ser, practica tu estado de ser, muévete hacia ese estado de ser en el que generas abundancia, luego presta atención a cuando pierdes tu camino, cuando te sientes victimizado, cuando sientes escasez, cuando sientes separación. No significa que tengas que quedarte ahí. Hazte consciente de ello y date cuenta de que cuando estás en esos estados, tienes formas muy limitadas de hacer que las cosas sucedan en tu vida. Eres materia, intentando cambiar materia. Una vez que seas capaz de encerrarte en ese estado que se está volviendo familiar para ti, practícalo con los ojos abiertos, practícalo en el carro, practica moverte a ese estado de ser, cuando te estés duchando o cuando tengas un minuto para sentarte o cuando estés de pie en una fila. Practica moverte a ese estado de ser, de momento a momento. Al hacerlo, estarás comenzando a crear abundancia. Lo que significa que no necesitas ir a ninguna parte para obtener lo que deseas, sino que tú atraes la experiencia hacia ti. Aquí hay otro elemento clave. Con la mayoría de las personas, cuando practican la abundancia y se mueven a ese estado de ser, pierden bastante el momento presente. Y esto es importante, se requiere que permanezcas presente, porque cuando estás presente en tu proceso creativo, te conectas con algo más grande. Si por el contrario estás impaciente, frustrado, y tratas de controlar la situación y hacer que las cosas sucedan a tu manera, significa que no está sucediendo lo suficientemente rápido y estás tratando de superponer o crear un momento siguiente de inmediato para quitar el sentimiento de escasez o el sentimiento de impaciencia o el sentimiento de frustración. ¿Por qué es esto relevante? Porque todos los potenciales en el campo cuántico existen en el momento presente y porque el cerebro es una máquina de anticipación. La mayoría de la gente siempre dice, está bien, ya generé un estado de abundancia, entonces, ¿dónde está? Y comienzan a impacientarse y luego, cuando no sucede, comienzan a frustrarse. Cuando se frustran, comienzan a acusar y a culpar a otras personas, y nunca es su culpa ni su responsabilidad, es siempre alguien más fuera de ellos. Así que practica mantenerte presente en tu día. Además, si te estás moviendo hacia un estado de abundancia, debes estar presente para poder lograrlo. Si notas que comienzas a salir del momento presente, detente por un momento y reconecta de nuevo. Entonces, ¿cuáles son las emociones que nos desconectan? Es muy obvio, todas esas emociones se derivan de las hormonas del estrés, porque cuando vivimos en estrés, vivimos como materialistas. Esto hace que volvamos a definir la realidad con nuestros sentidos, y cuando hacemos eso, nos metemos en problemas, porque solo tenemos recursos limitados para conseguir lo que queremos. Así pues, la gente comienza a competir, manipular, engañar, mentir, hacen lo que pueden para obtener lo que quieren, debido a que se sienten desconectados de ese campo cuántico. Entonces, para que puedas comenzar a crear efectos en tu vida durante tu día, debes mantener constante la vibración de tu energía. Cuanto más la mantengas como una constante y cuanto más hayas hecho la conexión en tu mente, al hacerlo, comenzarás a ver que se desarrolla un flujo en tu vida, comenzarás a ver algunas cosas moviéndose y cambiando.
Esa es la señal de que hay una coincidencia vibratoria entre tú y a dónde vas. De modo que, si puedes notar los momentos y los pensamientos que limitan tu vibración, entonces puedes comenzar a hacer cambios significativos. ¿Cómo cuáles? Pues, la mayoría de las personas, muchas veces de manera inconsciente, dice, bueno, todavía no han llegado, no los veo. En el momento en que no los ven, sienten escasez, y cuando sienten escasez se desaniman, y luego dejan de creer. Otras veces las cosas no salen exactamente como quieres. A mí esto me ha pasado muchas veces, que las cosas salen mal. Y cuando salen mal, tus intenciones se frustran, y luego la gente se rinde o saca conclusiones, o dicen que no está funcionando. A veces tienen expectativas que no se cumplen porque querían que las cosas pasaran de cierta manera y no fue así. Las personas comienzan a compararse con los demás o comienzan a juzgar a otros que tienen lo que quieren, y esos estados de crítica, por supuesto, detienen el flujo. Así que, el punto es, permitir, permitir, permitir. Empezar a fluir río abajo. Si puedes fluir, confiar y mantenerte suelto y libre, vas a mantener tu energía en movimiento. Cuando empiezas a juzgar y a resistir, y cuando empiezas a comparar y a analizar, es cuando bloqueas el flujo. Permítete momentos donde simplemente dejes que las cosas se desarrollen. Puede que no sea de la manera que esperas, y eso solo significa que estás en lo desconocido. Agradecemos que estés aquí, y si aún no formas parte de esta comunidad, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita. Apóyanos con un me gusta y déjanos un comentario. Saludos.